Bueno, les doy entonces la bienvenida, que tengan una muy buena tarde todos y todas. Mi nombre es Carolina Castillo, soy profesional perteneciente a la línea de inclusión pedagógica del Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica. Les doy la bienvenida entonces y les agradecemos enormemente estar presentes en este segundo webinar de nuestro ciclo de apoyo pedagógico en tiempos de COVID-19, organizado por el Centro de Justicia Educacional UC. Este ciclo surge como respuesta a las dificultades que han tenido que enfrentar las comunidades escolares a causa del cierre de los establecimientos educacionales durante la pandemia. En este segundo ciclo, que comenzó el 28 de julio y se realizará todos los martes a las 4:30 hasta fines de septiembre, cubriremos estrategias para repensar la educación inclusiva, tácticas para promover el bienestar en la educación inicial y herramientas para el autocuidado de los adolescentes. Adicionalmente, se otorgarán espacios para que docentes de todo el país, tanto de matemáticas, inglés, lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales, expongan las experiencias de sus territorios con el fin de promover la creación de redes de trabajo colaborativo y comunidades de aprendizaje. En el webinar de hoy, Entre docentes nos entendemos, prácticas efectivas y significativas en el área del lenguaje en contextos de pandemia y vulnerabilidad, se compartirán prácticas efectivas y significativas del lenguaje mediante la experiencia concreta de 3 docentes del área, quienes compartirán sus contextos, dificultades y estrategias que han llevado a cabo en el contexto de pandemia. Las panelistas de hoy son Trinidad Arellano, docente de lenguaje y comunicación en cuarto básico de la Escuela Municipal de Santiago; Dominga Miranda, profesora general básica y actualmente docente en el Colegio CREE, en la comuna de Cerro Navia; y Catalina Gajardo, profesora básica con mención en matemática y actualmente docente en la Escuela Teniente Ignacio Serrano, en la ciudad de Quilpué, región de Valparaíso. Daniela Farfán nos acompañará con la interpretación de lengua de señas, y Cristian Contardo estará detrás de cámara con el apoyo técnico. Antes de darle las palabras a las expositoras, les cuento que podrán hacer sus preguntas y comentarios en la sección de preguntas y respuestas QIA o PIR que aparece debajo en la pantalla, y también a través del chat. Recogeremos las preguntas a lo largo de la presentación y serán respondidas por las expositoras al final. Sus micrófonos y cámaras permanecerán apagados durante toda la presentación. Por último, les cuento que estamos transmitiendo este webinar a través de Facebook Live y que podrán acceder al video y presentación en el canal de YouTube del Centro de Justicia Educacional a partir de la próxima semana. Quienes se hayan inscrito al webinar recibirán el link al video en su email. Nuevamente les agradezco estar aquí y los dejo entonces con la presentación. Bueno, primero buenas tardes, colegas y todos los presentes en este webinar. Queremos partir agradeciendo la oportunidad que nos brinda el Centro de Justicia Educacional UC para que junto con Trinidad y Dominga podamos exponer sobre prácticas efectivas y significativas en el área del lenguaje en contextos de pandemia y vulnerabilidad. Mi ruta en esta presentación estará la presentación como tal, educar en tiempos de pandemia, mi propio contexto, 4 pasos que hemos definido para educar en pandemia, estrategias asincrónicas, estrategias sincrónicas y 4 pasos para verificar el aprendizaje. Soy Catalina Belén Gajardo Rodríguez, profesora básica con mención en matemática, con un magíster en Administración Educacional de la Universidad de Playa Ancha, Quinta Región Valparaíso. Actualmente soy profesora jefe del segundo año básico de la Escuela Teniente Ignacio Serrano, perteneciente a la Corporación de Quilpué, y además profesora del módulo de práctica, Escuela y su contexto de la Universidad de Playa Ancha. Cuando pensamos en esta educación en pandemia que vino de un día para otro hacia nuestras instancias escolares, aparecen aspectos, pero debemos recordar que no en todos tenemos un manejo o un control. El primero de ellos que me gustaría mencionar es la conectividad. Este aspecto es un aspecto difícil que no podemos controlar y que para las 3 docentes que presentaremos hoy ha sido una dificultad. Aparece el rol de la familia como un aspecto totalmente importante, dado que son ellos los interlocutores que bajan el contenido que nosotros entregamos hacia los niños. Aparecen esta creación de cápsulas como estrategias de aprendizaje que tienen que tener sí o sí
una gran creatividad y, por supuesto, flexibilidad en el momento de aprender, además de una gran motivación hacia los estudiantes. Un aspecto importante, y el último lo dejé para profundizar, es la retroalimentación como un agente de evaluación formativa y sumativa en este contexto. ¿Cuál es mi contexto? Soy docente, les comentaba, de la Escuela Teniente Ignacio Serrano, perteneciente a la Corporación Municipal de Quilpué, la región de Valparaíso. El colegio cuenta con cursos desde prekinder a octavo año básico. Mi curso, el segundo año básico, tiene 23 estudiantes, tanto chilenos como extranjeros, y para saber el acceso a Internet que tenían mis estudiantes, realizamos una serie de cotejos a través de encuestas donde demostraron que 15 estudiantes tienen acceso a Internet prepago en su celular, 8 con acceso a Internet plan en el celular y solo 4 estudiantes poseen acceso a computador o a tablet. La conectividad demostrada en la propuesta de educación de la mesa COVID-19 nos demuestra que mi curso tiene una conectividad limitada. Es decir, mis estudiantes se pueden conectar en específicos momentos del día y no durante todo el día. A raíz de mi propio contexto y reconocer la poca conectividad que existe con mis estudiantes, junto a mi jefa UTP y mi educadora diferencial, generamos estos 4 pasos que son previos antes de buscar estrategias que fueran significativas para mis niños. Coloco acá y recalco que están en proceso porque seguimos trabajando en las mejoras de esta. La primera es reconocer los niveles de aprendizaje de entrada de mis estudiantes, la priorización de los objetivos en el área del lenguaje, generar rutinas escolares y horarios y, por supuesto, una planificación semanal. En el primer paso, que fue reconocer y categorizar a mis estudiantes de entrada, fue un trabajo conjunto con mi educadora diferencial Lisbeth, dado que debíamos categorizar en los 3 contextos que nos presenta el Ministerio en adecuado, elemental e insuficiente. Tenemos que entender que en el área del lenguaje, el niño en primero básico debe salir siendo lectoescritor. Pero nos encontramos que en marzo, de entrada, un porcentaje de estudiantes se encontraba en el sector insuficiente, es decir, no tenía la lectoescritura desarrollada al 100%. Es ahí donde nos damos cuenta que en el sistema elemental era muy amplio, por lo que decidimos subdividir en elemental avanzado y elemental inicial. El por qué lo entenderán más adelante. A partir de esta categorización de mis 23 estudiantes, viene el poder priorizar los objetivos. ¿Por qué? En lenguaje nos destinamos las primeras semanas en poder trabajar lectura fluida y comprensión de textos de manera oral, dado que debíamos incluir a todos los estudiantes. Luego, al avanzar las semanas, entramos en lectura comprensiva y comprensión de lectura de manera escrita y aparte, creación de textos. El tercer paso que trabajamos fue la creación de rutinas y de horarios escolares. ¿Por qué este paso? Es muy importante entregarle a los niños, aunque sea en este contexto remoto, una cierta normalidad. Los niños en primero básico necesitan rutinas de trabajo entendiendo sus necesidades. Es por esto que en segundo no pueden cortarse de raíz. Estas rutinas incluyen que los 5 días de la semana, lunes, miércoles y viernes, trabajamos lenguaje. Martes, lectura. Y miércoles, escritura. El cuarto paso es la creación de planificaciones diversificadas. Voy a dar especial énfasis en que este trabajo es colaborativo con mi educadora diferencial Lisbeth y que gracias a ella vamos trabajando las adecuaciones para cada nivel. ¿Por qué? Porque de esta manera nos aseguramos que aquellos niños que estaban en insuficientes en una primera entrada tengan movilidad hacia el grupo elemental y por supuesto hacia el adecuado. Estos 3 tipos de planificaciones nos permiten que los niños no tengan frustración y sepan que a pesar de que pueden ir a ritmos distintos, van logrando sus propios objetivos.
Quiero contarles de manera muy positiva que ya al transcurrir un semestre en esta formación remota, hemos tenido un gran avance y una movilidad de aquellos que están en insuficiente y elemental inicial hacia elemental y adecuado, que nos pone muy contentas. Cuando ya tenemos estos 4 pasos, les voy a presentar 4 estrategias que en mi contexto y en mi escuela han sido positivas. 2 de ellas son asincrónicas, es decir, que no son de forma directa, y 2 sincrónicas. La primera que les voy a presentar es las guías de trabajo. Al comienzo de este proceso remoto, lo único que hacíamos era entregar las guías de trabajo a los apoderados una vez a la semana para que la pudiesen realizar en la casa y luego llevarla a la escuela y generar un trabajo más bien como lo que hacemos en clase. Estas guías llevaban la explicación del contenido a trabajar, por ejemplo, en este caso, guía de adjetivo y sustantivo, potenciar y reforzar los contenidos, tomando en cuenta los 3 ejes del lenguaje: escritura, lectura y oralidad. Cabe destacar que estas guías de trabajo también se dividían en los grupos antes mencionados para que los niños pudiesen trabajar sus propias necesidades. Es en este contexto donde nos surge la primera interrogante y la posibilidad de mejora. Soy una convencida que el niño aprende más cuando realiza el nuevo conocimiento por parte de la profesora, una práctica guiada con la profesora y luego una práctica individual. Cuando solo entregábamos las guías como insumo, nos faltaba la parte de la práctica guiada con la profesora. Es en ese caso que empezamos a revisar de qué manera nos podíamos acercar con los estudiantes, aunque fuera de manera remota. Y ahí nos damos cuenta que las redes sociales son ilimitadas en los planes e incluso en los prepagos de celular. A raíz de conversaciones con mis apoderados, nos damos cuenta que la mayoría puede acceder a recibir imágenes, a recibir cápsulas, y es ahí donde aparece esta nueva estrategia que les voy a presentar a continuación. Las cápsulas han sido una estrategia de trabajo asincrónico, audiovisual y muy potente para los niños. La primera tipo de cápsula que les voy a mostrar es instructiva. Nos dimos cuenta que muchas veces para los docentes es fácil entender una instrucción al plantearla a un niño, pero que es difícil cuando el interlocutor es el papá o es la mamá. Es por eso que nosotros decidimos, junto a mi educadora diferencial, armar cápsulas que fuesen solo de instrucción de trabajos. Por ejemplo, acá les presento una actividad que realizamos en lenguaje sobre la fábula. La instrucción era realizar 2 títeres de animales para luego crear una fábula y presentarla de manera visual. Este tipo de cápsulas nos permite que el niño observe cómo realizar la instrucción en el proceso guiado y luego poder desarrollarla de forma individual. La siguiente cápsula que les voy a mencionar es la cápsula de mini clase. En esta cápsula, si ustedes se fijan, aparece un avatar de mi persona como profesora, una pizarra que los acerca mucho más a la realidad que ellos conocen de educación. Debe ser de más o menos 2 minutos o 3 minutos porque es lo que puede soportar la cantidad de giga o de minutos que tengan los papás en el celular. Hay que tener ojo con eso. Las mini cápsulas contienen una estructura que ellos conocen: inicio, un desarrollo y un cierre. En el desarrollo se presenta el nuevo contenido, se trata de realizar una práctica guiada, aunque sea de forma remota, y en el cierre se deja un desafío final. ¿Por qué es importante las mini clases? Porque los apoderados pueden colocar este video las veces que sea necesario para que el niño pueda aprender, es decir, potencia a aquellos que tengan una necesidad mayor. La siguiente tipo de cápsula que hemos trabajado son cápsulas motivacionales. El lenguaje es muy importante motivar la lectura a partir de la propia experiencia y el ejemplo. En el primer ejemplo que les muestro,
es una lectura guiada para que los niños puedan tener como referente una buena lectura, una calidad. Y también en el siguiente, por ejemplo, la celebración de cumpleaños, aunque sea de manera virtual. Soy una profesora que cree que los niños deben socializar y en este momento que vivimos en pandemia es lo que podemos realizar. Les voy a mostrar ahora un extracto de una cápsula sobre textos instructivos para que después podamos conversar sobre lo mismo. ¿Para qué sirven estos tipos de textos? Su función principal es entregar instrucciones. Pregúntale a tu mamá o a tu papá qué tipo de textos instructivos conocen. Revisa. En algunas etiquetas de alimento existen instrucciones de cómo utilizarlo. ¿Para qué crees que sirven estos textos? ¿Han leído textos similares? ¿De qué se trataban? Convérsalo con tu mamá, tu papá o quien te ayude a hacer las tareas y luego me cuentas. Los textos instructivos son aquellos que nos ayudan a saber el procedimiento o pasos que tenemos que seguir para hacer, armar o elaborar algo. Por ejemplo, las recetas o elaborar un adorno o un material para el aula. Tenemos un desafío final. Vas a anotar en una hojita cuál es la palabra clave para definir un texto instructivo, le sacas una foto y me la envías. Si ustedes se fijan, en la mini clase que acabamos de revisar, vemos que existe un contenido nuevo que lo podemos ligar con algo que ellos puedan ver en su casa, con el apoderado. Existe una práctica guiada, aunque no sea de forma inmediata, porque los niños sí son capaces de mandar la información que se les solicita. Y el desafío final, que para mí es muy importante, nos da este ticket de salida si el niño entendió o no lo que era un texto instructivo. Si en la recepción de esa evidencia yo me doy cuenta que el niño coloca la palabra imaginación, me devuelvo de forma personalizada con él para que no queden esas dudas o esos vacíos de contenido. Cabe destacar que lo antes mencionado, las dos estrategias, las guías como las mini cápsulas y las cápsulas educativas, están trabajadas en cada nivel. Es decir, si tengo que realizar una cápsula distinta para cada nivel de aprendizaje, lo voy a hacer con el mayor de los gustos, porque eso significa que atiendo las necesidades de mis estudiantes. Al comienzo, en el caso de los niños insuficientes, nosotros reforzamos lectoescritura a partir del método MATE, que era aquel método que trabajamos en primero básico, y con eso fuimos capaces de generar esta movilidad. ¿Qué recursos he utilizado yo y me han parecido muy positivos? Primero, la aplicación para celulares InShot, que nos permite realizar videos y cápsulas muy cortitas y llamativas para los niños. Segundo recurso, la aplicación Bitmoji, que nos permite generar estas especies de avatar y aulas virtuales que nos pueden llegar a descubrir hacia los niños otros aspectos tecnológicos. Coloco la plataforma Zoom no en un proceso sincrónico, dado que yo no la he utilizado para hacer clases, pero sí para grabar los videos instructivos, dado que me sirve que el niño vea la instrucción en el video, pero además vea mi cara. Eso acerca un montón para que los niños puedan aprender de otras maneras. Estas estrategias que yo les mencioné son asincrónicas. Les voy a mostrar dos estrategias que he utilizado este primer semestre de forma sincrónica. La primera han sido videollamadas con algunos estudiantes que han requerido de mi apoyo, tanto personal como profesional, sobre el acompañamiento, trabajo semanal y trabajo individual. Me he dado el tiempo junto con mi educadora de hacer videollamadas para que realicen las tareas, para acompañar si no hay un adulto que les pueda ayudar. Y otra estrategia sincrónica son los mensajes y audios que utilizamos siempre por la plataforma WhatsApp, pero esta va dirigida más hacia los apoderados, para aclarar las dudas, para que ellos me puedan hacer consultas, entendiendo la flexibilidad de sus trabajos también. Pero
cuando nosotros presentamos estas estrategias que han sido positivas en mi escuela y como comunidad educativa, también hemos evidenciado 4 pasos para verificar este aprendizaje. Nuevamente, reconozco que está en proceso porque esto puede cambiar de acuerdo a las necesidades que nos dé el ministerio o lo que mi propia comunidad educativa prefiera. La primera, la recepción de evidencias. La segunda, la retroalimentación. La tercera, la creación de carpetas Drive. Y la cuarta, los gráficos por niveles de desempeño y cumplimiento. Como primer paso para verificar el aprendizaje es recibir las evidencias. Estas sean de carácter fotográficas, audiovisuales o audios, dependiendo la actividad que se realiza cada semana. Si en la semana solo trabajamos con algunas páginas del libro, la recepción de evidencias va a ser solamente fotografía. Les voy a recordar que los días martes yo trabajo lectura, es decir, todos los martes me deben enviar un audio con una lectura cortita para poder clasificar su calidad lectora. La retroalimentación, y acá me voy a tomar un minuto para darle la importancia que tiene hoy en este sistema de pandemia, es que hacemos un cambio en el paradigma que tenemos de educación. La educación siempre estuvo centrada en la calificación y la nota final, ¿verdad? Pero hoy día nos encontramos que la educación está centrada en esta ruta de aprendizaje que tiene el niño. Es decir, yo tengo que ser capaz que de forma formativa, a través de la retroalimentación de mi parte, el niño pueda mejorar o potenciar sus habilidades. Esto de la mano del decreto 67 que nos habla de las evaluaciones formativas en los cursos. Me he dado cuenta en este transcurso que queda demostrado con evidencias que se puede avanzar a diferentes ritmos y que las metas se van cumpliendo de igual manera. Se vuelve un proceso de mucha riqueza pedagógica en las retroalimentaciones. El poder explicarle, acercar al apoderado de forma real y concreta sobre qué se debe mejorar, sobre qué se debe seguir haciendo y sobre todo qué debemos potenciar. Creo que este es un cambio que nos produjo la pandemia, pero que se viene con mayor potencia durante los próximos años. El tercer paso fue pensar a través de una gran idea de una colega y amiga mía del establecimiento sobre buscar el soporte, donde dejar la cantidad de evidencias y poder generar un orden. Es por eso que creé, junto a mi educador diferencial, una carpeta Drive, donde tengo, además de las planificaciones y las cápsulas que les he mencionado, una parte que es evidencia del trabajo, que está separado en adecuado, elemental avanzado, elemental inicial e insuficiente. Cada una de estas carpetas tiene los nombres de los niños, donde por semana vamos depositando las evidencias y las retroalimentaciones de las mismas. Y como último paso, son los gráficos que nos permiten tomar decisiones. Si ustedes se fijan, en este gráfico de lenguaje está tanto el nivel 1 entregado por el ministerio como en el nivel 2. Yo a partir de este gráfico de forma visual puedo tomar decisiones si devolverme en un objetivo, si volver a trabajar este objetivo o avanzar al próximo. Creo que cada uno de ellos nos representa con mayor claridad lo que cada niño de forma personal e individual en lenguaje necesita. Quiero terminar con esta imagen que representa lo que estamos viviendo hoy día. Todos pueden aprender, pero no todos ni el mismo día ni de la misma manera. Quizás antes era solo una imagen o una frase bonita, hoy día se vuelve realidad. Espero haber aportado en algo la gran labor que todos ustedes como docentes realizan. Que tomemos en cuenta nuestros contextos en lenguaje y que sigamos aprendiendo unos de otros. Muchas gracias. Muchas gracias, Cata. A partir de lo mismo que decía ella, va a partir ahora mi presentación. Voy a compartir primero pantalla.
Como mencionaban al principio, mi nombre es Trinidad Arellano, soy docente, ¿verdad? Profesora general básica, y quiero partir primero que todo con una breve encuesta en la página Mentimeter. La pregunta es la siguiente: ¿crees que es necesario repensar tu práctica pedagógica en el aula, incorporando lo aprendido en estos meses de clases a distancia? Para responder esta pregunta tienen que entrar a la página www.menti.com e ingresar el código 498691. Este código va a estar abierto durante toda mi presentación y al final de ella voy a mostrar los resultados de las respuestas que ustedes den. Y en base a eso vamos a hacer un par de reflexiones, porque esta pregunta la pensamos tanto con Catalina como con Dominga, en torno a todo lo que ha sido este proceso de vivir la educación a distancia en pandemia, ¿verdad? Y todo lo que hemos aprendido o no aprendido o tenido que reevaluar respecto a nuestras prácticas pedagógicas. Van a también a poner este link y el código en el chat para que también lo puedan ver ahora mientras avance en las diapositivas. Entonces, ¿de qué les voy a hablar hoy día? Primero me voy a presentar ahora en la próxima diapositiva. Les voy a contar el contexto en el que yo trabajo, qué decisiones hemos tomado como colegio en base a lo que hemos vivido en torno a la adecuación, ¿verdad?, que hemos tenido que hacer al respecto, los pasos que he llevado a cabo tanto yo como el equipo de aula con el que yo trabajo en el área de lenguaje en el colegio, y finalmente otros recursos útiles que les quiero compartir porque creo que pueden ser útiles para ustedes también. Entonces, ¿quién soy? Como les decía, mi nombre es Trinidad Arellano Moya, yo soy profesora general básica con mención en lenguaje y comunicación de la Católica. Tengo un diplomado en fomento lector y en literatura infantil y juvenil, y este ya es mi tercer año trabajando en aula en un colegio municipal de Santiago. Hay una foto mía haciendo clases hace algunos años atrás, con el pelo corto. Entonces, el contexto específicamente en torno a la realidad del colegio en el que yo trabajo en este momento y el colegio en el fondo en el que se basa toda esta presentación. En cuanto a la temática de acceso, el acceso que tenían los estudiantes al material, al aprendizaje. A principios de año, cuando estaba comenzando la pandemia, hicimos un catastro, al igual como lo hizo Catalina y Dominga en sus establecimientos, y descubrimos que el 70% de las familias de nuestro colegio retira el material impreso en el establecimiento. Es decir, ante la opción que inicialmente les propusimos y les dimos de tener acceso al material mediante una plataforma online o ir a retirarlo en persona, 70% optó por retirarlo en persona. Después fuimos averiguando por qué. Al momento de iniciar el año, con la matrícula 2020 que teníamos de alumnos, llegaron desde el ministerio solamente 2/3 de los libros que correspondían a la matrícula. Es decir, 1/3 del colegio no recibió el libro que debería haber recibido desde el ministerio. Y este todavía hasta el día de hoy no llega. Además, también descubrimos que había bajo o nulo acceso a Internet en general en el colegio. En cuanto a la posibilidad de acompañamiento que tenían los estudiantes para poder aprender y trabajar, ya sea con un adulto, un hermano mayor, etc., tanto madres como padres siguen trabajando y por ende no pueden acompañar a los estudiantes durante el día con las tareas. A pesar de que la comuna en la que trabajo, por ejemplo, estuvo en cuarentena, incluso antes de que nos fuéramos todos como región metropolitana a cuarentena, las madres y los padres tenían que seguir trabajando, no era una opción dejar de trabajar, por lo tanto los niños, muchos de ellos, y ellas pasaban gran parte del día solos en el hogar, por ende haciendo las tareas solos. Estudiantes se encuentran agobiados por el ambiente familiar. Uno, por el miedo a la escasez, ¿verdad? A la falta de recursos, de alimento, de seguridad económica. Además, los altos niveles de hacinamiento en los que ellos vivían, muchos miembros familiares viviendo en un espacio muy cerrado y confinado, y por lo tanto el aumento del contagio, haciendo que fuese aún más álgido el malestar y el miedo que tenían en esos momentos. Y finalmente, a nivel de colegio, en base al documento propuesto por la mesa social, que se llama Didácticas para la Proximidad, que se los voy a presentar también más adelante en la presentación, nuestro colegio tiene un nivel de conectividad que es bajo. ¿Esto qué quiere decir? Este documento presenta 3 niveles de conectividad que pueden tener los establecimientos dada la pandemia: conectividad baja, limitada y avanzada. Baja significa que la mayoría de los estudiantes en el colegio reciben, el aprendizaje lo tienen mediante el uso de guías impresas, material impreso.
no mediante cápsulas ni videos. Y ahora les voy a explicar un poquito más por qué. Específicamente en cuanto a la realidad de mi curso, que es un cuarto básico, yo soy profesora jefe de un cuarto básico y hago lenguaje en los 3 cuartos básicos junto a una colega que se llama Inés. En mi curso, en mi jefatura, de los 28 estudiantes, a principios de año descubrimos que 2 tenían computador, los demás tenían un miembro de la familia con un celular, un padre, una madre, un tío, un abuelo que tenía un celular, pero como sabemos, como les decía antes, las madres y los padres tenían que salir a trabajar, se llevaban este celular al momento de ir a trabajar, obviamente. No hay nadie en mi curso que tenía wifi en el hogar, y quienes tenían conexión, esta era mediante internet móvil, por lo tanto tenía baja velocidad y la capacidad de descarga también era muy mala. No había opción de poder descargar videos, en general no les daba el espacio en el celular o se les descargaban erráticamente, algunos sí, algunos no. Nuevamente entonces el nivel del curso también tiene un nivel de conectividad bajo, ¿verdad? Entonces, a nivel de colegio, ¿qué decisiones tomamos con esta información que teníamos en la mesa para poder tomar decisiones que fuesen lo más útiles para ellos y para obtener su aprendizaje? En cuanto a acceso, decidimos como comunidad hacer guías cortas. ¿A qué me refiero con cortas? Por ejemplo, lenguaje en mi colegio, que originalmente en marzo íbamos a tener 8 horas de lenguaje a la semana en cuarto básico, se redujo a que iban a ser 3 momentos en la semana de lenguaje, 3 clases de lenguaje, por así decirlo, y por lo tanto nuestras guías de lenguaje no podían ser de más de 3 planas. Más que eso, era un exceso. Ojalá de 1, 2, 3 planas. Adaptar desde el libro del ministerio las actividades, porque como les decía antes, la opción de conectividad era tan baja que era muy difícil buscar otros recursos, y el libro del ministerio era un recurso que estaba más que nada, en mayor parte del colegio, asegurado en el hogar. Continuar entregando material impreso mientras fue posible, antes de irnos a cuarentena total. Enviar pocos o casi ningún video o audio, por las razones que les mencionaba antes respecto al nivel de posibilidad de descarga de estos videos y de estos audios. Y también se empezó a gestionar desde la municipalidad conseguir tablets y BAM para los estudiantes más críticos. Y que en base a eso, en el día de hoy, yo sí tengo clases sincrónicas aleatoriamente durante la semana, un par de clases sincrónicas a la semana. Pero hoy les voy a contar de mi experiencia que tuve hasta finales de junio, que fue completamente asincrónica. Solamente utilizando guías, solamente enviando material impreso y no enviando cápsulas. Intentamos al inicio enviar cápsulas, pero descubrimos que esto era un despropósito porque en general los papás no lo podían descargar. Así que la experiencia de la que les voy a hablar hoy día es netamente basada en utilizar los recursos que teníamos accesibles en el momento y cómo sacarles el mayor provecho posible. Y en cuanto a la posibilidad de acompañamiento, como les decía antes, como había poco apoyo desde adultos para los niños, hicimos que las guías fueran seccionadas por día. O sea, yo la guía de 3 planas les ponía arriba a los estudiantes: actividad para el lunes, actividad para el miércoles, actividad para el viernes. De esa forma los niños tenían muy claro qué tenían que hacer cada día y esta actividad se volvía más alcanzable. Tenían que tener instrucciones claras para poder realizar un trabajo independiente, guías cortas, como les mencionaba antes, para no agobiarlos, y finalmente, y que es lo más importante, optamos por darle prioridad a la tranquilidad y la estabilidad emocional de los niños y niñas, porque como les mencionaba antes, el nivel de contagio que había en la comuna era altísimo. Muchos de nuestros estudiantes, especialmente abril-mayo, diría yo, estaban teniendo miembros de la familia que estaban contagiados o incluso ellos mismos. Por lo tanto, nuestra opción fue darles tranquilidad y estabilidad emocional como prioridad. Entonces, con todo este contexto y estas decisiones que tomamos, les voy a mostrar ahora qué pasos comenzamos a realizar junto con Inés, la profesora con la que yo trabajo directamente en lenguaje en cuarto básico, y junto con Fernanda, que es la educadora diferencial también de nuestro nivel. En primer lugar, empezamos a tomar en cuenta la priorización curricular para enfocar el aprendizaje. Desde el momento en que aparece este documento, se nos vuelve una ayuda inmensa, porque nos permite redundantemente priorizar los contenidos que tenemos que abordar este año para poder darle a los estudiantes una base para poder comenzar a poder abordar de la mejor forma el aprendizaje que va a ser 2020-2021 y probablemente, como sabemos ya, 2022 incluso y más. En base a eso, también, antes de comenzar a construir la guía, pensar en el indicador de evaluación para planificarla. Tener claro cuál va a ser nuestro indicador y cuál va a ser el desglose del objetivo en específico que yo voy a utilizar para construir mi guía.
Aquí les doy un ejemplo, este es un OA de la priorización curricular, el OA 6, que habla sobre leer independientemente y comprender textos no literarios como cartas, biografías, relatos, etc. Y de este OA nosotros tomamos este pequeño espacio, este indicador, que habla sobre utilizar los organizadores de texto expositivos, es decir, identificar el título, subtítulos, índice, glosario, etc. dentro de un texto no literario. Este OA, que es un OA que abarca muchos indicadores, ¿verdad? El OA 6, nosotros optamos por solamente abordar el indicador de utilizar los organizadores de textos expositivos, y ese indicador es el que abordamos durante toda una semana, o al menos por un par de clases. ¿Por qué? Por lo mismo que les mencionaba antes, para no abordar demasiado, ¿verdad? El que mucho abarca, poco aprieta, ese objetivo, ¿verdad? Focalizar el aprendizaje en pequeños indicadores para poder ir completando metas. Que va a lo siguiente, ¿verdad? Seleccionar objetivos e indicadores y tener metas claras por semana. Por ejemplo, este era el objetivo para una sección de las 3 secciones de una semana de clases, por ejemplo, para el lunes. Identificar los elementos esenciales del artículo informativo encerrándolos en un texto. Y nuevamente aquí viene la parte importante, que es adaptar, adecuar, cualquiera, ambas, ¿verdad? De acuerdo al desarrollo de estudiantes cada actividad. Entonces aquí viene un ejemplo. Tomando un texto corto, hacemos un paso que es de seccionar cada parte del texto para poder mostrarle a los estudiantes que tienen que identificar de un texto no literario. Se les muestran las distintas características que son relevantes dentro de este texto, el título, la posibilidad de que tenga una ilustración, la fuente o crédito de esta, para finalmente pedirles una actividad acotada y precisa, que es simplemente identificar en un nuevo texto las distintas partes que les presentamos previamente. Esta actividad podíamos hacer que fuera durante una semana, porque nuestro objetivo era siempre que el aprendizaje fuera lo suficientemente seccionado para que ellos pudieran realmente alcanzar la meta. Número 5, insistir en la importancia del retorno de las guías o tickets de salida que estuviesen resueltos, ¿verdad? Esto fue un punto muy difícil, especialmente marzo, abril, recibíamos prácticamente ninguna guía resuelta de vuelta, ningún ticket de salida de vuelta, y esto obviamente dificultó muchísimo que pudiésemos tomar decisiones informadas respecto a los aprendizajes que estaban teniendo los estudiantes, para así poder adaptar nuestras prácticas. Por lo tanto, le pusimos muchas fichas a esto durante, yo diría que empezamos ya abril-mayo, haciendo mucho hincapié y llamando individualmente a cada apoderado y apoderada, para poder recalcarles que necesitamos recibir esta información de vuelta para tomar decisiones y ayudar a los niños y niñas. En base a eso, tal como lo decía Catalina, utilizamos múltiples medios para contactarnos con ellos: WhatsApp, correo, teléfono, incluso en los casos más extremos, visitas domiciliarias realizadas por la trabajadora social de nuestro colegio, para poder en el fondo tomar a estos estudiantes y no soltarlos, porque nuestro mayor miedo era también que hubiese una deserción escolar masiva. Número 6, apoyar a los estudiantes y realizar un seguimiento. Esto se condice netamente con el punto anterior. Nuestro trabajo como profesores, tanto jefes como de asignatura, ha sido de no soltar a los estudiantes, porque nuestro mayor terror es que haya una deserción escolar en nuestro colegio masiva, ¿verdad? Que ese era el miedo ya muy grande. Por lo tanto, tomamos decisiones como esta. Estudiantes que veíamos comprometidos o que veíamos que estaban, pese a cualquier situación, esforzándose por entregar las guías de vuelta, por trabajar, por participar, etc. Se les comenzó a entregar certificados de participación, tanto a ellos como a sus familias, para que así ellos pudiesen sentir un refuerzo respecto a lo que estaban haciendo y no sentir que era simplemente un correo de vuelta diciendo gracias por enviar tu tarea. No, queríamos que notaran que había un agradecimiento de parte de nosotros también. Y ahí, por ejemplo, hay un mensaje que me envía un estudiante de vuelta que me dice: muchas gracias, profesora Trinidad, estoy muy feliz, emoticones. Y que me decía que, cuando yo hablaba con él después, me decía que de verdad le había dado mucha felicidad, porque habían pasado mucho tiempo sintiendo como esta desconexión al no tener clases sincrónicas, no poder ver nuestras caras, sentir que uno habla como con alguien que casi que no existe. Entonces esta muestra fue muy importante para él. Y ahí también una apoderada me contestó esto: muchas gracias, profesora Trinidad, estamos en tiempos difíciles, pero nada es imposible. Diego, que es el niño al que le envié este certificado en específico, es muy inteligente, estoy muy orgullosa de mi hijo, muchas gracias y que tenga un lindo fin de semana.
Y mensajes como este o como otros que recibí también de otros apoderados nos mostraban que este tipo de acciones eran importantes para retener a estos apoderados y para darles seguridad de que estamos preocupados y que nos importa lo que les sucede a sus hijos e hijas. Y finalmente, en cuanto a realizar seguimiento, acá hay un ejemplo del tipo de retroalimentación que yo entrego al momento de recibir sus trabajos, sus guías resueltas, por ejemplo. Y ahí también Domi les va a hablar un poquito más de eso, de qué elementos tienen que incluir las retroalimentaciones para que sean de calidad. Pero simplemente para introducirlo, la importancia de recalcar el trabajo bien hecho, hacer las correcciones, guiar en torno a qué elementos hay que mejorar y decirles cómo deben mejorarlo. Y este tipo de retroalimentaciones han tenido súper buen efecto. He visto el cambio en las respuestas de los niños a partir de este tipo de retroalimentaciones en sus guías a futuro. Número 7, y este es muy importante y aquí me quiero detener un poco. No mirar en menos el libro del ministerio. Yo creo que quienes están aquí y fueron tal vez mis compañeros o compañeras en la universidad, sienten o sentían algo similar a lo que me pasó a mí al principio, que era que cuando me di cuenta de que iba a tener que trabajar sí o sí con el libro del ministerio, especialmente en mis años iniciales trabajando como profesora, yo lo miraba mucho en menos, porque en la universidad se nos pedía crear material auténtico para las prácticas, no basarnos en libros, sino crear cosas que se nos ocurrieran a nosotros. Sin embargo, en base a esta experiencia y a años anteriores que también he usado el libro, pero con mucho más enfoque este año, el libro, especialmente en lenguaje, no puedo hablar por las otras asignaturas, pero en lenguaje y comunicación, es un libro que se condice directamente con el currículum. Y uno pensaría que eso es obvio, pero no siempre es obvio. En este caso, efectivamente, los indicadores y los objetivos de evaluación que están en el currículum, en cuarto básico al menos, se condicen directamente con las actividades que presenta el libro. Por lo tanto, para mí en específico, que les voy a mostrar ahora, fue una ayuda tremenda tener el libro de clases en el hogar con los niños, porque me permitió, en esta época tan complicada, presentar a los estudiantes actividades que fuesen acorde a lo que ellos necesitan aprender. Y aquí hay un ejemplo específico de una guía que yo mandé el lunes 6 de julio a mis estudiantes. Esta guía tenía de forma central el texto que está en el ministerio, que se llama La oveja y el cerdo que construyeron una casa, una versión más corta. Y en base a eso, yo tomé este texto y hice adecuaciones, como les decía en el paso 4, adecuaciones y agregué información a lo que yo necesitaba para poder guiar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces yo planteaba para cada día, ¿verdad? La actividad seccionada, lunes 6 de julio, el objetivo para la clase de ese día, para la actividad de ese día, una actividad previa un poquito adaptada porque yo quería guiar la comprensión lectora de este texto, y ahí en este caso guié un poco antes de la lectura del texto, y los niños el lunes 6 solamente tenían que leer el cuento. Esa era su única actividad, más que eso y responder una pregunta antes del texto. Para el miércoles 8 de julio, nuevamente planteé un objetivo para la actividad del miércoles 8, tomo una actividad del libro, pero yo selecciono. El libro tenía 3 planos, me parece, de actividades para este texto, y yo seleccioné la que me era más importante en torno a lo que yo había trabajado la semana anterior, que tenía que ver específicamente con los personajes que son partícipes de los cuentos. Tomo esa actividad, ¿verdad? La selecciono, hago un par de adecuaciones, agrego algo antes, y lo acoto a eso. Y finalmente, para el viernes 10, con mi compañera variábamos entre 2 tipos de actividades para los viernes. O desafíos, que podían ser desafíos de crear algo y mandar una foto. Para los que tenían mayor posibilidad de conexión, mandaban videos a veces, pero eran los menos, por lo tanto tratábamos de que fueran actividades más bien de dibujar, de escribir, etc. Y si no, como lo fue en esta guía, un ticket de salida corto, breve, que nos permitiese tomar decisiones para el futuro, ¿verdad? Y aquí era donde poníamos las fichas de que si es que los apoderados no podían mandarnos toda la guía resuelta, que nos mandaran la última actividad siempre, o lo más posible. Y finalmente, y esto es muy importante, comprender y empatizar con ellos y con uno mismo. Esto yo creo que fue el desafío más grande porque a principio de año, cuando me enfrenté a la pandemia y me di cuenta de que había compañeras y compañeros míos que estaban pudiendo realizar cápsulas, videos, audios, todo tipo de cosas, clases sincrónicas desde marzo, fue súper desalentador el sentir que yo realmente no les podía ofrecer todas esas oportunidades a mis estudiantes dado la conectividad y la situación en la que se encontraban ellos y ellas. Y en base a eso fue que también fue un proceso para mí
el entender que el libro del ministerio era un aliado, era un compañero para esta actividad y que iba a poder ser una base súper fuerte para poder apoyar el aprendizaje de mis estudiantes, y también entender que ellos y ellas estaban haciendo lo mejor posible dado el contexto, estaban viviendo situaciones de mucha precarización, de mucho miedo, de mucha incertidumbre, y por lo tanto también el entender que no siempre me iban a poder llegar a actividades de vuelta, no siempre iba a poder tener a estudiantes comprometidos, comillas, con el aprendizaje, porque obviamente ante una pandemia su prioridad no iba a ser entregar una guía si es que tienen a un familiar enfermo o si están pasando hambre. Entonces, en torno a eso fue que también el paso 8 ha sido súper importante en este proceso de exigirme, ¿verdad? De ponerme metas y desafíos, pero también ser empática y entender y comprender la situación por la que estamos pasando. Finalmente, para darles aquí un ejemplo, ¿qué otros recursos existen en los que me puedo inspirar y que me han servido a mí? Lo primero es este documento que sacó la Mesa Social, que era el que les mencionaba al principio, que se llama Didácticas para la Proximidad, aprendiendo en tiempos de crisis. Este es un documento que les quiero adelantar al tiro porque es lo típico que nos pasa. Nos llega un documento así al gremio docente y todos decimos, ah, no, pero esto lo creó la academia, esto lo crearon personas que no están en aula, no saben qué es esto, no saben lo que es el aula, no me sirve. Y vengo a desmitificar eso porque este es un documento que fue creado por expertos y expertas, por docentes en aula, y que aparte fue también creado en base a consultas directas con profesores. Eso se los digo de primera fuente porque yo participé en uno de los focus group para poder saber qué estábamos viviendo y qué era lo que necesitábamos. Es decir, este documento se construye con la premisa de que los docentes estamos viviendo un momento complejo y por ende necesitamos algún tipo de ayuda, ¿sí? Luego, este documento aborda distintos tipos de asignaturas, no solo en lenguaje, comunicación, artes, música, educación física, matemática, ¿verdad? Múltiples asignaturas. Y para que lo revisen porque tiene evidencia empírica, tiene también ejemplos de actividades concretas, y tiene también, obviamente, formas de poder realizar las rutas de aprendizaje. Finalmente, la última parte es que los invito y las invito a crear comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Existe hoy en día en Instagram una gran cantidad de profesores y profesoras que estamos compartiendo contenido, creando discusiones, colaborando entre nosotros y nosotras, y en base a eso les quiero presentar algunos Instagrams. No es por tirarme a mí primero, pero tengo un Instagram que se llama Profetrini, por si quieren también revisarlo, y les quiero compartir otros, como por ejemplo el perfil de profe.graciela Veas, ella es profesora también de lenguaje y comunicación en educación básica. La vieja del lenguaje, que es una profesora de lenguaje y comunicación, pero en enseñanza media. Y la cumbre docente, que es un conglomerado de diferentes docentes que existen hoy en día y que nos juntamos para poder trabajar juntos y colaborar. Aparte de estos Instagram, existen muchísimos más. Tanto Domi como Catalina tienen Instagrams, así que después también les podemos dar ese datito. Y hay muchos otros también, muchísimos otros Instagrams de profesores de todas las asignaturas, de matemática, de historia, de miles de asignaturas para que también los busquen. Para cerrar, agradecerles por escuchar y ponerles un meme para quienes ya están teniendo clases sincrónicas. Les dejo este pequeño meme para que se sientan como yo me sentí cuando empecé, porque recién partí hace un par de semanas las clases sincrónicas, y efectivamente el momento más activo de las clases sincrónicas es cuando uno se despide. Así que eso, muchas gracias a todos y todas por escuchar. Y voy a mostrar ahora, antes de que se me olvide, casi se me olvida, los resultados de Mentimeter. La pregunta era, ¿crees que es necesario repensar tu práctica pedagógica en el aula, incorporando lo aprendido en estos meses de clases a distancia? 96% de ustedes respondió que sí, 4% respondió que no. Lo hablábamos con Catalina y con Dominga, que las tres creemos que en base a lo que hemos vivido hoy en día, sí o sí van a haber cambios en el aula el año 2021. No hay otra opción porque efectivamente esta pandemia ha mermado, ha permeado
lo que sabíamos y lo que conocíamos como cierto, ¿verdad? Entonces creemos que esto va a ser un momento de cambio y que esperamos que lo que hemos aprendido, tanto positivo como negativo, mermee para poder mejorar nuestras prácticas pedagógicas, porque efectivamente como docentes siempre estamos aprendiendo, siempre estamos cambiando, y eso es muy importante también dentro del gremio, ¿verdad? Así que eso, muchas gracias por escuchar, y ahora vamos con Dominga. Hola a todas y todos, buenas tardes. Gracias Trini y gracias Cata también, les salieron súper sus dos presentaciones. Voy a compartir ahora mi pantalla con la presentación. Bueno, en primer lugar me presento, me llamo Dominga Miranda, soy profesora general básica, estudié en la Universidad Católica y saqué mención en lenguaje y comunicación. Hago clases en cuarto básico, este es mi segundo año ejerciendo, y también de nuevo me tocó jefatura en cuarto y esta vez siendo generalista, es decir, hago todas las asignaturas, pero he estado planificando más lenguaje. Estoy trabajando en el Colegio CREE de Cerro Navia. Bueno, la ruta de lo que les voy a presentar a continuación es primero el contexto en el que estoy trabajando, la priorización curricular, que, bueno, como presentó Trinidad anteriormente, tiene que ver con el documento presentado por el Ministerio, pero también decisiones que se han tomado en mi comunidad educativa. Les voy a explicar la modalidad sincrónica que estamos usando, las evidencias de aprendizaje, qué evidencias estamos recibiendo y cómo las estamos manejando, y finalmente unas reflexiones que hemos hecho entre varias profesoras y profesores y que hicimos también con Trinidad y con Catalina. El contexto en el que trabajo actualmente es el Colegio CREE de Cerro Navia, como ya les mencioné. Tiene cursos desde prekinder hasta sexto básico y el 56% de los estudiantes son prioritarios. El acceso a Internet, estos datos los pudimos sacar gracias a una encuesta que hicieron en el colegio. Hay un 70% que tiene acceso a Wi-Fi, un 53% utiliza Internet del celular, un 46% cuenta con computador para trabajar, un 78% trabaja desde smartphones, desde celulares donde pueden acceder a YouTube o a redes sociales. Según estos datos que recibimos y según lo que mencionan en el documento Didácticas para la Proximidad, que fue el que les presentó Trinidad en su presentación, la conectividad que tienen nuestros estudiantes en el colegio es limitada. Esto quiere decir que los estudiantes se pueden conectar en momentos específicos del día, ya que, por ejemplo, la familia cuenta con un celular o con un computador que tienen que compartir, entonces los tiempos de trabajo, los tiempos en que se conectan, son muy particulares en cada casa, en cada familia. Así que no podemos tener, por eso mismo no podemos tener modalidad sincrónica. Y en mi curso en particular, tengo la suerte, y mis estudiantes también tienen la suerte, de que en general todos cuentan, por ejemplo, con acceso a WhatsApp. Entonces nuestro principal medio de comunicación es por ese chat y también por mail, pero quienes no pueden acceder a mail se comunican conmigo a través de WhatsApp y yo les mando por ese medio todas las actividades de cada semana. La priorización curricular es son decisiones que tenemos que tomar como docentes. Ya tenemos el documento que nos entregó el Ministerio, que efectivamente nos alivia mucho y nos ayuda como a terminar el año, a no perderlo. Este no es un año perdido, porque igual podemos trabajar ciertas cosas, sobre todo en lenguaje. Y bueno, para tener en consideración dentro del mismo documento que nos envió el Ministerio, también nosotros podemos ir decidiendo, como mostraba la Trini, ir decidiendo qué indicadores trabajar en cada actividad, cuáles trabajar primero, etc. Entonces, yo he tenido presente estos elementos cuando hago esas decisiones. En primer lugar, el tema del goce estético, que es un tema que además salió mucho en mi equipo de trabajo, en todas las profes de lenguaje del CREE, de que era importante que los estudiantes siguiesen teniendo experiencias de lectura que pudieran disfrutar. Entonces esto también lo tomamos en cuenta al momento de realizar algunas cápsulas, de que los estudiantes pudieran tener lectura o escuchar lectura. Y como lo describe Munita, el goce estético es tomar un libro por su función estética, es decir, leerlo como si fuese una obra de arte, solamente con el objetivo de disfrutarlo. En segundo lugar,
es muy importante tener en consideración las habilidades de comprensión lectora. El hacer predicciones, el hacer reflexiones en base a una lectura, responder preguntas, poder extraer información explícita e implícita, poder argumentar a partir de algo leído. Entonces esas habilidades también las he tenido muy presentes para trabajarlas en las guías y en las cápsulas que he enviado. En tercer lugar, la transversalidad. Como estamos en general con más dificultad para transmitir contenido a los estudiantes, hemos tenido que priorizar a veces ciertas asignaturas por sobre otras, se ha vuelto muy importante, es algo que yo he tenido muy en cuenta también el tema de tomar objetivos y trabajarlos de manera transversal, es decir, en lenguaje podemos incluir objetivos de otras asignaturas y transversalmente poder trabajarlos, y así los estudiantes estarían aprendiendo más de una asignatura al mismo tiempo, con alguna actividad que integre todo. Y en cuarto lugar, el desarrollo socioemocional, que en el colegio donde estoy trabajando ha sido un tema muy, muy importante. Tiene mucho que ver con lo que decía Trinidad en su contexto, de que los estudiantes no siempre están bien, muchos están con situaciones familiares muy complicadas, entonces se hace más importante que nunca seguir trabajando lo socioemocional, que los estudiantes tengan espacios de reconocer sus emociones, de saber cómo enfrentarse a ellas, escucharlos y que ellos se puedan expresar también. Entonces estos son los temas que he tenido muy presentes al momento de ir definiendo qué objetivos trabajar y qué trabajar en cada cápsula. La modalidad entonces que hemos estado usando en el colegio es la asincrónica. Esto quiere decir que el material se envía a los estudiantes y son ellos y ellas quienes deciden en qué momento de la semana realizarlo. Entonces no hay, por ejemplo, reuniones o clases que diga de Zoom al mismo tiempo donde todos estén aprendiendo al mismo tiempo, sino que el material se envía y cada familia, cada estudiante ve cómo ir trabajándolo a lo largo de la semana. El material que hemos enviado han sido cápsulas explicativas y guías de trabajo. Las cápsulas explicativas, la idea es que trabajen el objetivo que se haya seleccionado. Más adelante voy a explicar en detalle qué tiene esa cápsula, y la guía complementa esta cápsula y también propone la actividad de trabajo, que tiene los pasos, las instrucciones, y también la evidencia, explica lo que van a tener que mandar los estudiantes, que va a servir como evidencia después. Entonces, en una cápsula, siendo muy conscientes de que lo que yo he hecho hasta el momento tiene que mejorar, tengo que seguir ajustando ciertas cosas, como la duración de estos videos, lo que integran, etc. Hasta el momento he incluido en particular estos tres temas, que primero es presentar el objetivo, explicarlo, luego explicar los contenidos. Si es que hay un contenido nuevo, hay que explicarlo, hay que presentarlo, y hacer un modelamiento también de la habilidad que esperamos que desarrollen los y las estudiantes. Entonces, ahí incluir el modelamiento de esa habilidad. Si van a tener que hacer una actividad posterior, la idea es que uno la haga primero por ejemplo, con otro texto diferente o en otro contexto, y ellos después lo van a poder replicar en un contexto distinto. Y lo último es incluir igual las instrucciones y explicación de la actividad a realizar. Por ejemplo, ya se les muestro la guía que tienen que hacer, le voy mostrando los pasos y se los explico en detalle. Las cápsulas, lo que yo les voy a mostrar algunos ejemplos de estas cápsulas que he creado y de cómo he abarcado estos elementos que les conté antes de la priorización curricular. Por ejemplo, el goce estético está en una cápsula en la que trabajé la lectura de un libro álbum, y ahí la idea es que el estudiante además tenga un buen referente de lectura. Eso se conversó mucho en mi equipo de lenguaje, que era que los estudiantes pudiesen escuchar a buenos referentes lectores. Entonces que además de disfrutar la lectura, pudiesen tener ejemplos de lectura expresiva, fluida, y que pudieran ver estos videos con una experiencia de goce estético. También en las cápsulas he trabajado las habilidades de comprensión lectora. Entonces, por ejemplo, aquí también en base a un cuento, que era Las medias de los flamencos, trabajamos diferentes habilidades como realizar predicciones. Entonces, se le pide a los y las estudiantes que lean el título y que piensen de qué se podría tratar, o también pueden haber preguntas posteriores a la lectura sobre comprensión profunda o comprensión superficial. El tema de la transversalidad, les voy a mostrar un fragmento de una cápsula que hice
en la que trabajé un objetivo de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, junto con algo que estábamos viendo en lenguaje, que era un contenido más gramatical, que es el uso de los adjetivos en las descripciones. Entonces, en esta cápsula y en una unidad completa que hice, que la fuimos trabajando en varias semanas, lo que hicimos fue trabajar el contenido de los climas y paisajes, que era un tema de geografía, y que los estudiantes aprendieran a describir su propio clima y paisaje usando adjetivos calificativos. Entonces, en este fragmento que les voy a mostrar, yo reuní videos de diferentes personas que viven en diferentes partes del mundo y que me contaran un poco cómo era el clima de su lugar, y después yo eso lo describía a través de adjetivos en particular. Y ahora vivo en un clima desértico, de desierto, como dice mi camiseta, porque vivo en Dubái. Y en el clima desértico hay unas temperaturas muy altas, llegamos hasta los 50 grados en verano, es mucho calor. Es también muy árido, muy seco, y suele hacer viento en el desierto también. Y entonces la mayoría del tiempo pues se tiene que pasar adentro porque hace demasiado calor para salir. Y bueno, un saludo a todos y no se rían de mi acento, que es español. Este video nos llegó desde Dubái. Dubái es una ciudad que queda en los Emiratos Árabes Unidos, en el hemisferio norte, en la zona cálida del hemisferio norte. Y este lugar se caracteriza por tener un clima árido o seco. ¿Y cómo es un clima árido o seco? Bueno, como nos contaba mi amigo, hay altas temperaturas de día. Él decía que podían llegar incluso a los 50 grados Celsius, o sea, muchísimo calor. Pero también se caracteriza porque en las noches baja mucho la temperatura y hay una gran diferencia. Entonces hay bajas temperaturas de noche. El lugar es desértico, seco o árido. Estos tres adjetivos son sinónimos y los pueden ver representados en la imagen que está ahí. Bueno, esa era una cápsula que se puede ver que trabaja transversalmente dos asignaturas distintas. Y acá otro fragmento bien cortito para ver el tema del desarrollo socioemocional. Esto fue una sugerencia que tuve desde el equipo de PIE y el equipo de formación, que nos incitan como a trabajar en las cápsulas, puede ser al principio o al final, temas del desarrollo socioemocional. Y acá incluí una parte en la que la idea era que los estudiantes pudiesen identificar qué emoción estaban sintiendo y tuviesen un espacio para poder expresarla o al menos sentirla y poder ponerle un nombre. Estos últimos días ha llovido mucho en Santiago. Yo esos días de lluvia me sentí tranquila, en paz, porque me invitan a parar, a detenerme, a acurrucarme con una frazada y quizás leer con el sonido de la lluvia de fondo. Y eso me da mucha calma. ¿Y tú? ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué? Bueno, ahí la importancia de, primero, uno expresar lo que está sintiendo y ser como un modelo también para que después el estudiante pueda saber cómo expresarse él mismo. Las guías de trabajo, la idea es mandarlas junto con las cápsulas y que, por ejemplo, en caso de que algunos estudiantes por distintas razones esa semana no pudieron acceder a los videos, no los pudieron ver, incluir en la guía, dentro de lo posible, algún resumen del contenido nuevo que se haya trabajado o un refuerzo de las habilidades a trabajar, y las instrucciones de la actividad a realizar con pasos claros que sean precisos y concisos. Y acá volver a destacar el tema de aprovechar igual el material que tengan los estudiantes. Si cuentan con el texto del Mineduc o con cualquier otro texto escolar, se puede usar y las guías pueden ser simplemente una instrucción de qué página trabajar y qué preguntas responder, qué textos del texto escolar leer. Los recursos que yo he utilizado para poder hacer estas cápsulas, para poder hacer también las guías de trabajo, son Loom para grabar mis videos, porque esto permite grabar la pantalla. Entonces yo lo que hago es hacer un PowerPoint, lo presento y con Loom me voy grabando la pantalla y además se graba también mi cara para que los estudiantes me puedan ver. En Canva he armado diferentes cosas como posts para Instagram también, o calendarios, checklists para que los y las estudiantes puedan ir tiqueando sus actividades cada semana.
En Flaticon pueden encontrar iconos que son gratuitos y que sirven para complementar los PowerPoint o las guías. Y en Zoom lo puse también, igual que la Cata, no como un recurso de sincrónico, sino para grabar, por ejemplo, con pantalla verde. No sé si se han fijado que en Zoom uno puede ponerse estos fondos, como una imagen de fondo, entonces yo una vez lo usé para hacer como que estaba en la selva mexicana y poder ver el tema de los aztecas. Bueno, las evidencias de aprendizaje son que envían los y las estudiantes, o sea, las evidencias en sí, el registro de tareas y evaluación formativa que estamos haciendo y la retroalimentación que les enviamos de vuelta. ¿Qué envían los estudiantes? Pueden enviar respuestas escritas o respuestas orales. Dependiendo de la actividad, puede ser responder una pregunta sobre un texto, puede ser hacer un dibujo de lo que leyeron, o ellos mismos crear textos como infografías o instructivos. Eso lo pueden mandar a través de una foto, si es que es escrita, y si no, también pueden mandar videos o audios en caso de que se quiera alguna evidencia oral. Por ejemplo, una vez trabajamos los instructivos y cada estudiante se grabó mostrando cómo hacía una receta y explicitando paso a paso lo que iba haciendo. El registro de tareas y evaluación formativa lo hacemos según un sistema que preparó el colegio, que es a través de una planilla en Excel, en la que vamos anotando con un 1 y un 0 si es que llegó o no la tarea de vuelta, si es que el estudiante, la estudiante mandó su tarea, y le asignamos números a los diferentes niveles de logro. Entonces tenemos el no logrado, que sería el 1, medianamente logrado le ponemos 2, y logrado sería 3. Entonces ahí vamos poniendo estos números para tener una idea, más o menos un panorama general de cómo está cada estudiante y cómo está el curso. Esto es como se vería la planilla. Por ejemplo, tenemos la tarea de lenguaje, la de matemáticas, y acá ponemos 1 si es que envió, esto solamente si envió o no, y el nivel de logro lo ponemos en otra columna, y ahí vamos viendo cómo está en general el curso, se pueden tomar decisiones de si hay que reforzar, etc. Y la retroalimentación efectiva, que es algo que les adelantaba Trinidad, es importante que esté enfocada en el proceso, es decir, en lo que va haciendo el estudiante y no en su producto final, y mucho menos en su persona. O sea, yo no felicito a su persona, sino que el proceso que hizo el estudiante. Destacar lo que fue logrado y lo que puede mejorar. Es muy importante explicitar, esto lo hiciste muy bien, esto lo lograste, esto puede mejorar. Explicitar cómo puede mejorarlo, porque uno le puede decir, esto tú tienes que mejorarlo, pero hay que darle una guía al estudiante, como un apoyo de los pasos que puede seguir para poder mejorar su habilidad, su proceso. Y importante también tener un factor motivacional, que lo menciona Bruckhardt, que es motivar al estudiante a seguir, en el fondo destacar lo que ha hecho, destacar que es capaz y que puede seguir mejorando. Acá hay un ejemplo de una retroalimentación que está escrita de manera afectiva. Te felicito, nombre del estudiante. Lograste caracterizar a tu mascota ideal utilizando los adjetivos calificativos regalón y travieso. Me gustó mucho esa mascota inventada. Recuerda que también debías explicar por qué elegiste esas características. Completa tu respuesta agregando esta explicación y apoyándote en el conector porque. Tú puedes. Entonces ahí se le menciona lo que está bien logrado, lo que puede mejorar, cómo puede mejorarlo, y hay un factor motivacional también al felicitarlo y al decirle que puede hacerlo. Bueno, para terminar entonces, unas reflexiones que hicimos con Catalina, con Trinidad, que he conversado también con mis equipos de trabajo, con otras profesoras y profesores, que hemos compartido lo que nos ha pasado en estos tiempos de pandemia. El tema de la evaluación formativa, que también lo adelantó un poco la Cata, que se puede evaluar de manera formativa. Los estudiantes nos están entregando tareas por el hecho de avanzar, por el hecho de aprender, no con una presión detrás de que les van a poner una nota. Entonces la evaluación formativa es posible, hay que cuestionarnos si la podemos después llevar a la sala presencial una vez que volvamos.
También los tiempos y trabajo personalizado, que es lo que estamos haciendo ahora, por lo menos en mi colegio, que estamos trabajando de manera sincrónica, cada estudiante tiene su propio proceso, decide con qué tareas comenzar el día, los tiempos que le dedica. Esto también podríamos pensarlo en una próxima educación. Y aprendizaje por proyectos, que es un tema que salió mucho en el colegio, en el CRE, lo hemos reflexionado mucho como equipo, como comunidad educativa, de esta posibilidad de trabajar los objetivos de manera transversal, unificarlos en proyectos, en actividades comunes. El tema del trabajo colaborativo, lo importante que es, y se ha visto mucho, muy fuerte en esta pandemia, como entre muchos docentes de repente sin siquiera conocernos o no trabajar en el mismo contexto, nos hemos apoyado, cómo ha sido importante también el apoyo de las familias, de estar codo a codo trabajando por el aprendizaje de nuestros y nuestras estudiantes, y también con la importancia del equipo PIE, de los educadores diferenciales, las educadoras diferenciales, que son fundamentales también para que los recursos que hagamos sean accesibles para la multiplicidad de estudiantes que tenemos, para la diversidad que tenemos en nuestros cursos. Y finalmente, la flexibilidad y adaptación, que se han visto muy necesarias, que nuestro currículum tiene que ser flexible, tenemos que tener esta posibilidad de adaptarlo según lo que estemos viviendo, según lo que estén viviendo nuestras familias, y es algo que espero que podamos continuar para los futuros años de educación, de que podamos tener esta flexibilidad y adaptación dependiendo de cada contexto. Y para terminar, les quería pedir que respondan esta pregunta, si pueden ingresar a Menti, que es la misma plataforma que usó Trinidad en su presentación. En una palabra, ¿cómo imaginas la educación post-pandemia? Entonces, para responder tienen que entrar a menti.com y escribir el código 76 53 64. Y ahí responden en una palabra, ¿cómo imaginan la educación post-pandemia? ¿Cómo creen que se vienen los próximos años cuando volvamos a la sala presencial? Nos interesaría saber esto. Entonces, mientras responden, yo me voy a cambiar a la diapositiva de Menti. Ahí ya están apareciendo algunas respuestas. El código es 76 53 64, para que lo pongan en la página de Menti. Vamos a esperar que respondan algunas personas más para ir leyendo las palabras que aparecen. Bueno, esta pregunta nos la hicimos con la Cata y con Trini. Nos preguntábamos qué dirían, qué va a pasar a futuro después de la pandemia. Así que nos interesa mucho saber también qué piensa el resto de la comunidad educativa. Bien, dice, aparecen interdisciplinaria como una palabra importante para la educación post-pandemia, desafiante, colaborativa, que claro, es algo que coincidíamos las tres, el tema de la colaboración entre todos y todas quienes trabajamos en el área de educación. Reflexiva, importante estar constantemente reflexionando sobre nuestras prácticas, sobre qué se puede mejorar, qué puede cambiar. Aparece ahí algo acorde al siglo XXI, también importante tener las habilidades del siglo XXI. Socioemocional, transformadora, diversificada, multidisciplinar, también ha sido súper recurrente el tema de la multidisciplina. Interdisciplinaria parece también. Motivante, innovadora. Imaginativa. Bueno, muchas gracias por estar acá, por participar, y gracias también a Carolina, a Denise por invitarnos, al Centro de Justicia Educacional por invitarnos, a Daniela por su traducción y a Cristian también por ayudarnos con el tema de las presentaciones. Y también ha sido muy, muy enriquecedor trabajar con Trinidad y Catalina.
Muchísimas gracias a ustedes. Estuvimos recogiendo varias preguntas con Caro y muchísimos comentarios de felicidades para las tres. Si quieren les voy contando, hay dos preguntas específicas para Cata y para Trini, y después tenemos preguntas para las tres. Una de las preguntas, no sé si empezamos así, para Cata, respecto a generar la rutina de conexión de 5 días a la semana, ¿cómo puedo trabajar con los estudiantes que no llegan siempre por motivos de internet o dispositivos, o que la familia no puede hacerse cargo de acompañarlos para tener esta rutina? Para Trinidad, ¿cómo fue la transición a las clases sincrónicas? Y la primera que les voy a hacer a las tres, así hacemos como un set de tres y después hacemos la siguiente ronda de tres, es sobre evaluación. Y hay una profe que pregunta, quisiera consultarles qué recomendaciones pueden dar a los profesores que nos toca poner notas. Es algo muy estresante para mí y los estudiantes, y no sé qué hacer que no sea demasiado fácil y me permita ajustarme a los requisitos del colegio. Entonces, si quieren empezamos por esas tres y después les hago una ronda más. Sí, me parece. Bueno, a mí me gustaría partir agradeciendo y reconociendo el trabajo que tenemos todas acá y todos, y con el tema de poner notas, yo creo que es un poco lo que yo hablaba al comienzo, de hacer este cambio que no hemos visto un poco por este tema de la pandemia más forzado. Ahora sé que si en el colegio te exigen las notas, es difícil que yo te diga no lo hagas, porque al final tienes que cumplir con los requisitos, pero me parece que el decreto 67 tiene que partir este año, entonces ahí habría que buscar un resquicio para que sea un tema de que la nota sea el resultado del proceso que tú has visto en tus estudiantes, porque se debe entender que no estamos en un contexto normal de clase, y para mí parecer las notas hoy día están como en un tercer plano. Si es que te las llegasen a pedir el establecimiento, creo que debería ser la nota al final de un proceso que tú observes, desde mi perspectiva. No sé qué opinan las chiquillas. Sí, de hecho en mi colegio estamos en una parada similar a lo que mencionaba Catalina, y hemos llegado a ciertos consensos, como por ejemplo, sabíamos que era difícil este tema, como les explicaba en mi presentación, de la devolución de las actividades resueltas. Entonces lo que hicimos fue focalizar esta devolución en 2 semanas consecutivas. Entonces, por ejemplo, hace 2 semanas atrás me parece que fue la semana de lenguaje y matemática, y realizamos una evaluación que abordaba el proceso que habíamos realizado durante los últimos 2 meses, tomando en cuenta esas apreciaciones y esos porcentajes de logro. Hicimos una evaluación, comillas, final, y pusimos todas las fichas en llamar a todos los apoderados, recordarles que mandaran la actividad, para que la mayor cantidad de guías nos pudiesen llegar de vuelta, y funcionó bastante bien. No tenemos el 100% de las actividades de vuelta, imposible, pero tenemos mucho más de lo que tenemos en semanas regulares. Esa fue una decisión que tomamos nosotros, como de dividir algunas asignaturas también, no vamos a poner notas en todas las asignaturas, y tampoco estamos pensando necesariamente en poner la nota en el libro en este momento, pero para la colega o el colega, no me acuerdo si era mujer-hombre, le recomiendo yo esta opción de poder buscar una forma de recolectar la mayor cantidad posible de evidencia, y a partir de eso tomar siempre en cuenta el proceso que tuvieron durante marzo hasta ahora, porque obviamente el aprendizaje que tengan ahora se debe a todo el proceso que llevan desde los inicios del año. Sí, concuerdo totalmente con las dos, y tener en cuenta esto de de los niveles de logro, que sea como, claro, todo este tema un proceso, que los objetivos se vayan viendo de manera gradual y progresiva, ir primero retroalimentando todo lo que van haciendo y evaluando formativamente, y ya como en un cierre quizás de unidad, como lo hizo Trini, hacer una última evaluación, pero que recoja lo que los estudiantes ya demostraron que fueron logrando, o sea, como que los niveles de logro nos vayan mostrando que, por ejemplo, el estudiante puede haber partido con un nivel bajo de logro, pero después haber ido mejorando, entonces que eso se pueda reflejar en su calificación final, si es que hay una final. Y agregar también, como lo explica la Caro en un mensaje, que puede ser la opción de que los trabajos que tú vas realizando, ya sea la evidencia de una realización de una página, tenga un puntaje si es que va acorde con un objetivo que tú tienes que evaluar al final.
porque yo creo que aunque todas tenemos como como de un aspecto formativo hoy día, sí tenemos ciertos parámetros. Yo he aplicado como evaluaciones, si lo decimos de alguna forma, sin una nota, pero sí me da el respaldo que el niño contestó las 17 preguntas y creo que eso me da a mí un soporte. Creo que eso podría ser como juntar, como bien decían las chiquillas, la mayor cantidad de evidencia, a lo mejor de un mismo objetivo. Si en el caso fuese, no sé, lectura, comprensión de lectura, podemos buscar todas las actividades que yo he realizado y ver si el niño cumple o no cumple tal cosa, no como un formato de prueba o formato de evaluación como tal. No sé si pasamos a la otra pregunta. ¿Sí? Sí, dale tú con la individual. Ya. A mí, bueno, yo leí esta pregunta mientras estaba haciendo la presentación y le anoté algunas ideas que son importantes. Yo creo que el tema de las rutinas escolares, los cursos que son más pequeños, sobre todo en el mío que es segundo básico, vienen de un proceso rutinario en primero que empezamos a trabajar de ciertas maneras, tales días tienen ciertas asignaturas. Cuando los niños van creciendo se hace un poco más concreto. Yo creo que lo tienen como más, hoy día me toca lenguaje, mañana matemática. Entonces, como una decisión de escuela fue generar esto de los 5 días, y que de estos 5 días 3 hacíamos lenguaje, un día lectura y otro escritura. Pero como bien decía la colega, pasa que de repente una semana un niño no cumplió con estos días y estas rutinas porque se entiende que existe una flexibilidad. ¿Qué hemos hecho en este caso? Que te puede servir como un tips. Pasa un mes y revisamos cómo va el cumplimiento de las actividades. Si vemos que más del 50% vamos atrasados, dejamos una semana para que los niños se vayan poniendo al día con la actividad y quienes están en el día tienen como esta semana para hacer actividades de goce de lectura, que me manden cartas si es que lo quieren hacer. Creo que es una buena forma para ir. Es lo mismo que pasa en la escuela, o sea, de repente podemos ir avanzando, si me doy cuenta que hay alguien que se me quedó más atrás, me devuelvo un poco y trato de avanzar de nuevo y vamos así, o sea, el profesor va y vuelve de forma constante. Creo que la palabra clave acá es la flexibilidad. Como lo decía Trini en su presentación, en estos apoderados que de repente falla la conectividad por llamado. O sea, yo creo que hemos agotado todas las formas de comunicación posible. El WhatsApp es súper rápido y eficaz, pero también el llamado por teléfono, si es que no está, y si es que es necesario que me vaya a dejar la guía al colegio para que yo le saque la foto, lo buscamos. La idea es cómo generar esas instancias, que el niño no vaya quedando atrás sin que sea por un tema de conectividad. Sería mi respuesta. Respecto a la pregunta que me hacían a mí en específico sobre cómo fue la transición al aprendizaje, o sea, perdón, a las clases sincrónicas mediante videollamada, yo les contaba un poquito en mi presentación que desde el colegio y la municipalidad hubo énfasis en conseguir tablets y van para la mayor cantidad de alumnos posible, especialmente aquellos que estaban desprovistos de cualquier acceso a aprendizaje. Y eso se fue trabajando durante varios meses. Obviamente no conseguimos el 100% para los alumnos, pero lo que fuimos haciendo fue que a medida que logramos no solo conseguir la tablet, sino que después venía todo el proceso de que ya, yo creo que esto le pasó a varias personas, que como profesores tuvimos que estar varios meses enseñándole a apoderados cómo descargar el mail, cómo instalar, cómo mandar fotos de las evidencias, tutoriales, todo tipo de cosas. Ahora teníamos que hacer lo mismo, pero con la aplicación que usamos, que es Teams. Entonces hicimos todo ese proceso, semanas de explicarles cómo instalarlo, darles un correo, todas esas cosas, y después de eso, muy progresivamente comenzamos a tener clases. Partimos una semana solamente con una clase que era la clase de orientación, y son clases que son cortas, 30 minutos. Esas son nuestras clases sincrónicas, 30 minutos. Partimos con orientación, la semana siguiente agregamos a lenguaje y matemática a esa clase de orientación, y la semana siguiente agregamos historia, ciencias, música, educación física y algunas otras asignaturas más, un bloque. Solamente los niños tienen 2 clases al día, de 10 a 10 y media, de 11 a 11 y media. 2 bloques cortos, más que nada son clases que tienen el objetivo de guiar la guía que les enviamos. Entonces también eso, para la tranquilidad de los apoderados que no tienen conexión, no son clases que, si es que los estudiantes se la pierden el aprendizaje. Son clases que son para apoyar el aprendizaje de la guía, especialmente para los niños y niñas que están solos en el hogar. Eso en cuanto a la progresión de cómo nos movimos un poquito a hacer esta clase sincrónica. Muchas gracias, y ahora, como para ir cerrando, son 3 preguntas, entonces si quieren responden una cada una.
dos tienen que ver con trabajo colaborativo y otra con estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje. Las que tienen que ver con trabajo colaborativo dicen, los estudiantes PIE reciben un material con adecuación o trabajan con la educadora diferencial. Luego la otra es, ¿qué invita a un o una docente a buscar nuevas metodologías y salir de lo tradicional? Y la tercera, que tiene que ver con los estudiantes, dice si realizan adecuaciones en las guías o en el material para niños con dificultades específicas de aprendizaje, en particular con TEA o trastorno de déficit atencional. Yo puedo partir con la primera, feliz. Adelante. Ya, porque con la experiencia que estoy teniendo yo ahora, hemos tenido como 3 tipos de apoyo diferentes del equipo PIE, de las educadoras diferenciales, que tienen que ver con efectivamente con una adaptación y una adecuación. Es que hay niños en particular que necesitan adecuación curricular. Entonces, a ellos y a ellas se les hace esta adecuación curricular. Y además también hay estudiantes que no necesitan adecuación curricular, pero sí una adaptación de los recursos, entonces las guías que se mandan o las cápsulas se tratan de modificar en función a eso. Entonces ahí sería como el primer tipo de apoyo. El segundo tiene que ver con el material que yo hago, lo converso igual con mi educadora diferencial, nosotras tenemos reuniones semanales, una vez a la semana nos reunimos todo el equipo de aula de PIE y con la profesora de mi paralelo también, y entre todas ahí conversamos bien cómo el material que yo voy a preparar la semana siguiente, cómo lo puedo ajustar para que sea accesible para una gran diversidad de estudiantes. Entonces ahí ellas me dan consejos de qué recursos usar en la videocápsula, de qué apoyos visuales tener, cómo bajar más ese contenido. Entonces sería como el segundo apoyo que nos hacen desde PIE. Y el tercero es que la educadora diferencial llama o intenta llamar una vez a la semana a los estudiantes del programa con videollamada para explicarle alguna tarea, si es que necesita ayuda o para hacerla juntos. Entonces ahí serían como esos 3 diferentes tipos de apoyo que tenemos desde PIE. Yo puedo seguir con la pregunta respecto a ¿cómo se llama? ¿Qué motiva? Me parece que era la pregunta, ¿qué motiva a los profesores a buscar nuevas formas de poder enseñar y adaptar? Exacto. ¿Sí? Respecto a eso, yo creo que hay una concepción errónea, y pasa mucho, yo creo que muchos de quienes estudiamos educación nos ha pasado, que hay una concepción de que casi que los profesores hay veces que se sientan sobre los laureles y no, y por ejemplo los profesores mayores que ya tienen más años de experiencia no están dispuestos a cambiar sus prácticas, y esto yo lo he visto con mis colegas que no es así, o sea, han hecho un esfuerzo gigantesco por adecuarse a plataformas que no conocían, a nuevas, ¿cómo se llama?, capacidades para poder entregar aprendizaje, todo en pos de que sus estudiantes aprendan. Y yo creo que ahí, ante la pregunta, ¿qué es lo que motiva a un profesor a buscar nuevas cápsulas, nuevas plataformas, etcétera? Netamente la posibilidad de entregarle aprendizaje a sus estudiantes. No hay otra motivación más que nuestros estudiantes reciban el aprendizaje que merecen y que dado el contexto, que lamentablemente, que no lo abordé en mi presentación, pero que es obvio que si es que trabajamos en espacios en que los estudiantes no tienen conectividad, tiene que ver netamente con una falta de acceso y de inequidad que existe en la sociedad actualmente. Y por lo tanto, quienes trabajamos en estos espacios estamos muy conscientes de esta inequidad y de esta diferencia que hay con otros establecimientos en Chile, y buscamos opciones, siempre buscamos opciones para poder darle la mejor opción a nuestros estudiantes de poder aprender lo que ellos deben aprender. Así que eso. Bueno, la tercera pregunta, que yo siento que está muy ligada con lo que respondió la Dominga, tiene que ver con, porque decía como si las guías estaban como adecuadas, qué sé yo. Cuando yo presenté, yo les comentaba que al poder clasificar los estudiantes en estos niveles que son propios del profesor, los apoderados no tienen por qué saber que su hijo está en tal categoría, sino que son de categorías de entrada. La planificación diversificada aborda estos 2 temas que mencionaba tanto la Dominga, que es para los alumnos que tienen TEA o que tienen otras dificultades, como
también el poder desarrollar actividades o guías. Yo voy a poner un ejemplo, creo que los colegios tienen equipos multidisciplinarios. Uno de mis estudiantes tiene trastorno motor y él recibe todas las semanas trabajo de la kinesióloga y de la terapeuta. Creo que eso se va complementando a lo que yo puedo mandar en mis propias planificaciones diversificadas, donde trabajo de manera paralela con mi educadora diferencial y buscamos las mejores estrategias, porque a lo mejor, como bien lo explicaba Dominga, puede ser que mi cápsula, y aunque yo la arregle, no va a ser tan llamativa para un niño que estea, pero sí la puede adecuar ella y la puede hacer ella inclusive. Entonces creo que también eso es como el poder trabajar en paralelo, trabajar en conjunto, que es súper importante. Además, al comienzo del el trabajo asincrónico, una de las cápsulas era busca un espacio, siéntate bien, trabajemos de esta manera, generando rutinas que para los alumnos TEA son tremendamente importantes. Creo que eso tiene que ver con la capacidad de que uno conozca a los estudiantes y pueda trabajar en sus propias diferenciaciones, porque no necesariamente son estudiantes que pertenecen al PIE, sino que pueden ser estudiantes que son más visuales, y la educadora me dice, pongamos esta imagen, y yo la puedo colocar, y esto también refuerza a todos los estudiantes de mi curso. Excelente, muchísimas Sí. gracias a las tres. Hay una pregunta que me hizo recordar algo que me faltó mencionar, ¿puedo responderla? Que dice que si las cápsulas explicativas eran lo mismo que las instructivas, y claro, en el fondo la Cata habló de un tipo de cápsula distinto al que yo estaba haciendo, pero según el documento este que presentó la Trini, que es el que se hizo a partir de esta mesa de conversación social, el documento Informe Didácticas para la Proximidad, propone como diferentes tipos de cápsula. Entonces yo estaba como uniendo todo en una misma, pero ahí en el fondo sugieren, ojalá como separar un poco lo que se trabaje en las cápsulas. Entonces, una cápsula explicativa sería como en general una cápsula que se manda para explicar algún contenido, pero dentro de eso pueden haber diferentes tipos. Entonces ellos proponen cápsulas de contenidos, que es como ya para presentar el contenido nuevo, cápsulas de procedimientos, que sería un poco como lo de la Cata, creo, como de mostrar el procedimiento a realizar, y cápsula de modelamiento, que sería ser como el modelo, o la de procedimiento quizás sea como la de las instrucciones. Entonces la de modelamiento sería yo modelo cómo realizar la actividad para que después el estudiante la pueda replicar. Eso era lo que quería aclarar, que se me había olvidado. Sí, y me gustaría agregar algo muy cortito. Adelante, adelante. Una de las preguntas que yo vi que decía cuánto podía durar una mini clase. Como yo les comentaba, al escuchar lo que decía la Domi, cuando yo genero estas cápsulas como de mini clase para todas las asignaturas, no solo para el lenguaje, pero el lenguaje le damos un énfasis diferente a la lectura, tratamos de que no pasen los 3 minutos porque es una cantidad que un apoderado que no está tan inserto en el mundo educativo puede descargar en su celular y es de fácil acceso, ¿ya? Claramente si mi contenido fuese más largo, yo podría hacer 2, y así el apoderado no satura como que esté el niño viendo 15, 20 minutos, porque va a perder su atención inmediatamente. Es por eso que había visto esa pregunta, me gustaría aclararla, pero creo que es como también de acuerdo al contexto de tu propia escuela, porque si a lo mejor los apoderados tienen un recurso que puedan verlos por correo o hacer un canal de YouTube y que ahí duren 15, 20 minutos, puede ser. Pero las que yo envío por WhatsApp no pasan los 3 minutos porque creo que es un margen que el apoderado puede mantener al niño a su lado e incluso haciendo las tareas del hogar, lo que tenga que hacer los apoderados en ese caso. Muchísimas gracias a las tres. Muchas gracias a las tres por la presentación. Muchísimas gracias a todos quienes han participado hoy. Les recuerdo que podrán acceder al video de esta presentación en el canal de YouTube del Centro de Justicia Educacional al final de esta semana, y que les haremos llegar a las profes todos sus maravillosos comentarios, tanto de Facebook como de Zoom, porque descubrimos que es súper importante en estos tiempos hacerse unos mimos y cada tanto recordar que lo que hacen es increíble, así que para que los puedan poner ahí en la pared si en algún momento están desmotivadas. Además los dejamos invitados a participar en el webinar del próximo martes, que será a las 4:30, estará a cargo de Valeria Cabello, y lo que veremos será autocuidado y bienestar de adolescentes durante la pandemia. Conoceremos desde las voces de niños, niñas y adolescentes cómo están viviendo la cuarentena y el cierre de establecimientos educativos, cómo ha afectado su rutina, su ánimo y sus expectativas,
y Valeria entregará herramientas para responder a los desafíos planteados y promover su autocuidado. El link lo van a poder ver ahora para el formulario de inscripción, va a aparecer en Facebook y también lo van a tener en el chat de Zoom. Y además se los enviaremos por correo postal, por email, el correo postal no, por email a quienes estén inscritos, y a partir del jueves enviaremos el mail masivo. Así que les deseo a todos un excelente fin de jornada. Agradezco también a Daniela, a Cristian, Caro que está ahí atrás también, y les deseo a todos que tengan una buena semana. Hasta el próximo martes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chau, chau.